Por favor, de pie, vamos a levantar nuestras manos al cielo y dele gracias al Señor. Si usted tiene un hombre cerca allí, un varón, un hombre, ¿verdad? Levántele la mano al cielo y dígale al Señor: Señor, habla a nuestras vidas, toca nuestro ser, Señor. Te necesitamos, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, apláudale a Dios bien fuerte. Aleluya. Tome su asiento. Quiero hablarles hoy, estamos en el mes de la familia, ¿lo sabían? Muy bien, hoy quiero hablarles de cómo ser un hombre. ¿Cuántos están preparados? Algunos creen que es solo para los hombres, pero no, es para todos. Les aseguro que va a aprender bastante. ¿Cómo ser un hombre? 1 Corintios capítulo 16. Capítulo 16, para poder hablar más bajito. Capítulo 16, versículo 13 y 14 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. ¿Cuántos les gusta la palabra de Dios? Pero me gusta también Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Esto se lo dijo David a Salomón, su hijo, ya le estaban por morir. Y le dijo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? Lo que tenemos seguro. No, que nos vamos a morir. En algún momento nos vamos a morir. Eso es lo más seguro. Así que David le dijo: ya yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate. Quiero que leamos todos juntos esa última parte. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Esfuérzate y sé hombre. Bríndele un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Pensaba en estos días que existen muchos tipos de hombre. No sé si alguna vez ha meditado en eso. A lo mejor las mujeres sí. Nosotros como hombres a lo mejor no, pero pensaba que existen muchos tipos de hombre. Nunca había pensado en eso. Pero me di cuenta que existen muchos tipos de hombre. Los más populares o los más comunes, de repente el hombre que es así como bastante atlético, como bastante fuerte, bastante macho, ¿no? Varonil, y es así todo recio. Existe, y yo veo a muchos hombres, sobre todo los fines de semana, porque a lo mejor entre semana está trabajando todo el día y yo me esfuerzo y le dice a la esposa o en la casa: yo estoy trabajando todo el día, y llega cansado, pero además el fin de semana se va a jugar, por ejemplo, el béisbol, ¿no? Va y agarra su bate, su pelota, su guante y se va con su equipo de béisbol a jugar béisbol. Ese es como un tipo. Pero hay otro tipo de hombre que a lo mejor es un poco más tranquilito. Se queda en su casa, es más quizás de cocinar, entonces no, es chef, ¿no? A lo mejor se la tira de chef. Algunos somos así, ¿no? Más por ahí. Se la tiran de chef, etcétera, etcétera. Y de una vez me acordé de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Jacob era ese estilo chef de su casa. Quizá le gustaba leer las revistas, pero era un hombre de Dios, ¿no? El asunto es que a él le gustaba estar en la casa. Pero Esaú no. Esaú era el tipo que salía a cazar, era el tipo pelo en pecho, así bien fornido, se abría la camisa hasta aquí, se guindaba los lentes, era aguerrido, era todo rudo. A lo mejor se tomaba un vaso de agua y ¡ah! La vida sí es buena, ¿vale? ¡Ah! Salía a cazar, en esa época tenían que cazar, así que él salía a cazar, era así.
Y me di cuenta que la palabra del Señor nos muestra que existen muchos tipos de hombres. Hombres, ¿no? Y me llamó mucho la atención entonces que hoy pudiésemos hablar de este tema, porque estamos viviendo un tiempo donde se nos ha confundido tanto lo que es ser un hombre y lo que es ser un hombre de Dios aún más, y lo que es ser un esposo o un padre, que es necesario que por la palabra del Señor hablemos y entendamos lo que es ser un hombre. ¿Cuántos están preparados? Amén. Ahora, me llama la atención porque fíjense que ahí en Primera de Reyes, David le dice a Salomón, Salomón, porque ya yo estoy casi listo, voy a morir, tú vas a ser el rey, es necesario que tú seas hombre. Necesito que tú actúes como un hombre. Una cosa es haber nacido hombre y otra cosa es actuar como hombres. Una cosa es que usted diga, yo soy un hombre porque tiene aquel aparato reproductor masculino, y otra cosa es que usted realmente actúe como un hombre, como lo enseña la palabra del Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. La sociedad nos ha dicho cómo es un hombre. ¿Cómo es un hombre? ¿Cómo es? Él está en la calle, él es macho, él es el que trabaja, él es el que, tiene varias mujeres, él es el que manda, ¿verdad? Y eso es lo que de repente la sociedad nos ha dicho que es un hombre. Pero además, hoy en día se han dicho un montón de cosas distintas de lo que es un hombre. Por ejemplo, se ha dicho que si usted nace del sexo masculino, usted pudiese decidir serlo o no. Usted pudiese decidir ser afeminado o no. Usted pudiese decidir quizá ni siquiera ser hombre o mujer, sino ser alguna de las otras variedades que hoy en día se dicen. Es tan terrible que el año pasado Disney declaró que al menos el 50% de sus producciones iban a estar orientadas a la comunidad LGTBIQ+. Así, ellos decidieron eso. Así que ellos están dispuestos a adoctrinar a todas las nuevas generaciones a que no solo existe un hombre, como lo enseña la palabra de Dios, no solo existe una mujer, como lo enseña la palabra de Dios, sino que desde niño tú puedes decidir. Es más, Biden el año pasado decretó que es legal que los niños desde muy pequeños puedan decidir empezar a hacerse cambios hormonales para cambiar de sexo desde pequeño. Así que me llamó mucho la atención. ¿Y por qué hablar de ello si eso está por allá bien lejos? Porque a fin de cuentas eso va marcando la pauta del mundo entero, va marcando la pauta. Y me llama aún más la atención que en la iglesia a veces nos cuesta hablar un poco la verdad, pero necesitamos hablar la verdad como debe ser hablada en el nombre del Señor. ¿Cuántos van a hablar conmigo hoy la verdad? Bríndele un aplauso al Señor. ¿Sabe que muchos nacen hombres, pero no actúan como tal? Y no solo por todos los temas que ya les acabo de comentar, sino por varios más que vamos a hablar. Muchos nacen o son, por ejemplo, padres ya, se hacen padres, pero no actúan como tal. Eso lo sufrimos muchísimo. En toda Latinoamérica, en Venezuela, muchísimo. ¿Cuántos no se hacen padres, pero después salen huyendo? No reconocen. No, yo no fui. No, eso no es mío. No, ve a ver tú qué haces. Y la mujer tiene que salir adelante sola. Ve a ver qué hace. ¿Por qué? Porque aunque es padre, porque fue el que engendró, pero no actúa como tal. Algunos son esposos, pero no actúan como tal. Es la mujer la que lleva los pantalones de la casa.
Eso pasa muchísimo. Pero aquí vamos a hablar de cómo ser un hombre de verdad en el Señor. ¿Cuántos van a ser hombres de verdad? A ver, esos hombres que levanten su mano y digan, vamos a ser hombres de verdad en el nombre del Señor. Así que no basta con ser, necesitamos actuar como tal. ¿Cuántos están dispuestos a actuar como tal? Y algunas mujeres se van a dar cuenta, por lo tanto, que usted no está actuando como mujer, sino que está actuando como hombre. Así que o es hombre o es mujer. ¿Cuántos están dispuestos a marcar ahí una línea clarita de separación? Amén, bríndenle un aplauso al Señor. Ahora, ¿qué no es un hombre? ¿Qué no es un hombre? Número uno, voy a hablar creo que de 4 cosas de lo que no es un hombre. Un hombre no es, le voy a hablar por la palabra, no es una mujer. Parece muy X, pero un hombre no es una mujer. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Profundicemos. Dios le dio al hombre la responsabilidad de liderar, no de seguir, de velar, no de entretenerse. Fíjense que leímos al principio, primera de Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14, y Dios a través de este escritor le dice a la iglesia, le dice, velad. ¿Qué le dice? Velad. Y además le dice, está firmes. Es decir, tomen una decisión clara, con seguridad, con certeza. Es necesario que el hombre tome su lugar. Lo primero que le está diciendo Pablo allá a los Corintios es necesario que ustedes tomen su lugar. ¿Cuál es el lugar de un hombre? El velar y el estar firmes, el permanecer. Una cosa es comenzar. ¿Cuántos no comienzan emocionados porque se enamoraron, pero no terminan, no avanzan, no continúan? ¿Cuántos no comienzan con ánimo un proyecto, una familia, pero a mitad de camino toman otra decisión y nos escudamos en 1000 cosas, nos escudamos en cualquier cosa, pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos velar y estar firmes. Dios le dio al hombre la unción, hermano, para guiar a su familia. Una de las características fundamentales de un hombre es que el hombre debe velar por la vida espiritual, debe velar por la vida económica, debe velar por la vida emocional, debe velar por la vida física, debe velar por las emociones, debe velar por todas las cosas que están pasando allí dentro de su hogar. ¿Cuántos padres quizás no están en su mundo? En su trabajo, en su mundo, en sus actividades, en sus pensamientos, y no están velando qué están aprendiendo sus hijos, qué está sintiendo quizás su esposa, qué está pasando en su hogar, cuáles son las amistades que se están acercando allí a la casa, con quién se la están pasando los hijos, qué están haciendo. Entonces dejamos de velar, dejamos de asumir nuestro rol, nuestra posición. Y entonces ahí es donde el enemigo empieza a meterse. Fíjense lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Qué pasó en el huerto? ¿Qué pasó? Adán dejó de monitorear el huerto y de repente se metió una serpiente. Y la serpiente engañó a la mujer y la mujer tomó una decisión que no le correspondía a ella tomar. Una decisión a la cual su esposo le diría, bueno, está bien. Asumió una posición que a ella no le tocaba asumir, una decisión que sola no podía tomar, sino que debía haberla tomado quizás con su esposo, meditado. Y eso le hizo que cayera. Ahora, lo primero que pasó, el primer pecado que la Biblia nos comenta, no fue que desobedecieron. El primer pecado, ¿cuál fue? Que Adán dejó de
velar. Ese es realmente el primer pecado. El primer pecado es que dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y eso nos pasa muchas veces como hombres. Dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo usted le ha estado corriendo la arruga, y la corre? Hasta que se le vienen encima los problemas. Se vienen encima. Y entonces de repente la mujer es la que tiene que salir adelante y tomar las decisiones. O los hijos se empiezan a enredar en cualquier cantidad de cosas porque dejamos de velar. El primer pecado es el de Adán, por dejar su posición. Adán, tenía que estar en el muro de su huerto, día y noche velando. ¿Con quién anda mi mujer? ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Con quién está hablando? ¿Está hablando con Dios o está hablando con quién? ¿Está orando o está hablando con el diablo? Él se descuidó su hogar. Y por eso me llama la atención Job. Fíjense Job. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 1, que Job era una persona que estaba en el muro de su hogar, vigilando. Y se hacía de noche, se hacía de madrugada. ¿Y Job dónde estaba? Ahí en el muro, velando. Y si sus hijos salían a una fiesta, ¿qué hacía él? Los paraba de madrugada al otro día. Vengan, vamos a arrepentirnos y vamos a orarle a nuestro Dios Todopoderoso. Y sacrificaba delante de Dios. Y él decía, por si acaso. Por si acaso. No estaba dormido. Él no estaba diciendo, bueno, es que mis hijos son buenos, ya ellos son grandes, ellos le rendirán cuenta a Dios. No. Fíjense que la Biblia dice que cada uno tenía su casa. ¿Lo han leído? Es decir, que no eran unos bebés. Cada uno tenía su casa. Cada uno hacía banquetes, es decir, producían dinero, tenían trabajos. Pero llegaba Job y los levantaba a todos y los traía a todos y le decía, vamos a arrepentirnos, vamos a sacrificar delante de Dios y vamos a volvernos a nuestro Dios Todopoderoso. Ahí estaba Job haciendo el papel que le tocaba hacer. No estaba distraído, no estaba pensando en el béisbol, en el fútbol, no estaba pensando en pajaritos, no estaba pensando solo en su trabajo, estaba pensando en la vida de su familia. ¿Cuántos hombres hoy en día están haciendo el papel de cualquier otra cosa en vez de asumir el papel de sacerdotes, de veladores, de personas que están ahí en el muro guardando su hogar y guardando su jardín en el nombre del Señor? ¿Cuántos? Ahora, por lo tanto, un hombre no es una mujer. Un hombre tiene un rol específico, un papel. La sociedad hoy en día nos dice otra cosa. No, la mujer también es. La mujer también puede. La mujer es esto, la mujer es aquello. No estoy diciendo que no, al contrario. Pero lo que estoy diciendo es que por la palabra de Dios, el hombre tiene que asumir una función. Y entonces ahí viene la bendición de Dios a su hogar. ¿Por qué vino una bendición de Dios sobrenatural, triple, doble sobre Job? ¿Por qué? Porque él no dejaba de velar en su hogar. No dejaba de velar. Y aunque vino la prueba, vino la dificultad, la Biblia dice que Dios le dio el doble de lo que tenía. Al principio él tenía 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Pero después, tenía 100 y pico de años, Dios le dio 14 hijos varones y 3 hijas mujeres. Es decir, Dios lo bendijo y dijo que, y la Biblia dice que eran las mujeres más hermosas que existían. Increíble. Si las primeras eran muy bonitas, las segundas eran deslumbrantes seguramente. Pero ¿por qué Dios le dio a Job esa capacidad? Porque era un hombre que había asumido su papel de hombre. Yo voy a ser padre hasta el final. Voy a ser la cabeza de mi hogar.
Voy a ser el líder. Y me llama la atención, por ejemplo, Josué. Josué no le dijo a la familia, ¿ustedes querrán orar? ¿Querrán buscar de Dios? ¿Este domingo quieren ir a la iglesia? No. ¿Sabe qué dijo? Yo y toda mi casa vamos a servir al Señor. Él tomó la decisión y se puso al frente para liderar en su hogar. Por eso el hombre es hombre y no es mujer. No sé si me estoy explicando. Ese papel nos toca a nosotros ahí en nuestro hogar. Usted es el sacerdote. Usted es el que tiene que decidir. Vamos a buscar de Dios y vamos a buscar de Dios. Eso me recuerda mucho, por ejemplo, a mi papá. En la adolescencia, de repente uno quiere hacer cualquier otra cosa. Pero él me decía, no. Puedes ir el sábado, puedes ir el viernes, puedes hacer esto, hasta aquí. Es más, yo te llevo y te traigo si tú quieres. Pero el domingo vamos a adorar al Señor. El domingo vamos a buscar de Dios. Pero papá, no. Y eso me llamaba mucho la atención, porque yo no tomaba la decisión. La tomó él hasta que me casé. Y después que me casé, yo tenía que ahora ser el hombre. Así que en la casa yo tenía que decir, vamos a buscar de Dios. Y las paro bien temprano, pongo la música más fuerte y más de adoración. Vamos a adorar al Señor. Pero adorar al Señor es el tiempo de buscar a Dios. ¿Sabe? Tenemos que tomar, Dios nos dé la capacidad de liderar a nuestros hijos. Dios nos dé la capacidad, ¿verdad? Yo le pido eso a Dios todos los días, que me dé la capacidad de liderar allí a mi esposa, a mis hijas, que podamos llevarlos siempre a la presencia del Señor. Pero es nuestro rol, asúmalo. ¿Se acuerda de aquel sacerdote que abandonó la crianza de sus hijos? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Un hombre de Dios, ¿sí o no? Un hombre de Dios, un sacerdote. Dios hablaba a través de él. Pero en algún momento él dejó de velar por su familia. Y se hacía el que no veía. Los hijos andaban en cosas raras y él no les paraba. ¿Cuándo se termina nuestra responsabilidad como padres? ¿Cuándo? ¿Cuando cumplen 18? Sí, hasta ahí. ¿Cuando se casan? No. ¿Cuándo se termina nuestra responsabilidad? No le estoy preguntando a las hermanas, le estoy preguntando a los hombres. Las hermanas se lo saben clarito, ¿vale? No, pero es que los hombres tienen que despertar. No hablan. Bueno, que hablen. Que hablen. ¿Qué tiene que hacer el papá? ¿Qué tiene que hacer? Velar y exhortar. Elí tenía la responsabilidad legal, además, por tener un cargo, de agarrar a sus hijos y mandarle a cortar la cabeza. Tenía la obligación de someterlos a juicio por todos los desastres que habían hecho. Metían a las prostitutas dentro de la iglesia. Eso era lo que hacían. ¿Ah? Y las metían ahí a hacer todas sus marramucias. Y hacían cualquier cantidad de cosas. Él tenía la responsabilidad, pero ¿sabe qué hacía él? Como él estaba ya viejito y medio ciegatón, se hacía el loco. Se hacía el loco. No veo. Perdió su posición de ¿qué? De hombre del hogar y de hombre de Dios. Perdió la posición. Usted y yo debemos ser hombres. Un hombre no es una mujer. Adán falló. Elí falló. Pero hombres como Josué,
tomaron la decisión por su casa. No, vamos a buscar a Dios. No, que yo hoy me quedo, que yo hoy juego, que yo... Vamos a buscar a Dios. ¿Ya usted oró? Yo todos los días le pregunto a las niñas en la mañana, ¿ya usted oró? Pues ya están grandes. No, papá, bueno, paramos el carro, vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor. ¿Quién tiene examen hoy? Tengo examen, papá. ¿Y ya usted oró? No. Bueno, ¿y entonces? ¿Quién es el que nos da ayuda en todo? ¿Usted estudió ayer? Sí, papá, estudiamos, tú sabes. Estudiamos bastante, muy bien. Pero eso es solo nuestra parte. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y cuando oramos, el Señor hace milagros. Pequeños milagros, pero ellos se van dando cuenta. A lo mejor para nosotros es nada. 2 más 2. Ay, no me acordaba. Para nosotros es nada. Pero ese 2 más 2, después que oramos, para ella es, Dios me ayudó. Se van dando cuenta de que Dios está ahí, de que Dios es real, de que Dios le ayuda en esas cosas que para ellas son realmente importantes. Dios es importante, es lo primero en nuestras vidas, hermano. Así que asuma su posición de hombre. ¿Cuántos hombres hay acá? Las mujeres no levanten la mano. Bríndele un aplauso al Señor. Debemos dirigir espiritualmente, debemos dirigir emocionalmente, debemos dirigir físicamente y debemos marcar el camino y corregir la dirección de nuestro hogar. Debemos corregirla en todas las áreas, en todas. Si en la casa se gritaba para decirse las cosas, usted tiene que darle un parado a eso. Rápidamente. Aquí ya no se gritan más. No, pero es que yo soy la mamá. No importa. Si usted grita, los demás también gritamos. No, es que yo soy... No. Se habla. Se expresan las ideas, las emociones y nos respetamos los unos a los otros. No, pero es que yo soy el papá, yo sí puedo gritar. No. ¿Por qué? Dios a usted le está pegando gritos. Cuando usted ha escuchado la voz de Dios, Dios le ha estado pegando gritos. Yo, por ejemplo, escucho a Dios diciéndome, hijo mío. ¿Cómo le dice usted, Dios a usted? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le ha dicho? Así sea regañado, así sea un regaño que nos va a meter, así sea algo duro, nos echa un cuentico, ¿sí o no? Esta persona hizo esto, y uno lee en la Biblia. Mira lo que está haciendo David, lo mismo que yo hice. Nos echa el cuento. Perdóname, Señor. Y uno se siente tan mal con un cuentico, con una historia. Pero ¿sabe qué? Eso nos lleva a volvernos a Él. Así que, hermano, usted necesita marcar la dirección de su casa, de su hogar. No, ya ellos se casaron, ya. ¿Y qué? Usted sigue siendo responsable delante de Dios. ¿Sabe? El diablo tiene una tremenda agenda. Una agenda muy clara de destruir la posición del hombre y de confundirlo con la mujer. De que no haya como una claridad que es el hombre y que es la mujer. Que no haya una línea divisoria. Y por eso ahora hablamos de tódex. ¿Han escuchado de todo ese tipo de expresiones? A lo mejor para nosotros no es demasiado cotidiano, pero es una ola muy grande que se viene, muy grande. Y eso comenzó hace como 60 años. ¿Y sabes quiénes fueron los primeros que empezaron a utilizar un lenguaje inclusivo? ¿Sabes quiénes fueron? Las mujeres. Las mujeres, hace muchos años, cuando trabajaban y les pagaban cualquier miseria, cuando asumían posiciones, pero las despreciaban por ser mujer, cuando querían ir a estudiar y no les permitían por ser mujer, ellas hicieron una revolución. Y en esa revolución, una de las cosas más tremendas que ellas hicieron, que hoy en día es claro y es una realidad para todos, es que decidieron utilizar un lenguaje
inclusivo. Y ese lenguaje inclusivo ha llegado hasta el sol de hoy. De repente se durmió, porque legalmente se le dio a la mujer sus cualidades que debe tener como persona, como ser humano. Pero además, ese lenguaje fue o está siendo rescatado por toda esa comunidad LGTBIQ+. Por toda esa comunidad está siendo rescatado. Y las primeras que lo utilizaron fueron las mujeres en esa revolución. Y me llama la atención, quiero que me preste mucha atención en esta parte, Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32. Voy a leer un poquito, perdónenme, pero fíjense lo que dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuche bien, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, fíjense quiénes fueron las primeras, es lo que la Biblia muestra que hicieron. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres. Pareciera indicar la Biblia que las primeras que tomaron la acción de cambiar el uso natural de algunas cosas fueron las mujeres. Y después le seguimos nosotros, los hombres. El asunto es que eso no es nuevo y no es solo desde Romanos, sino que eso pasó desde el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Dios le dice a Adán y Eva, epa, hagan todo lo que quieran, ustedes tienen la libertad, pero intenten no comer de este. Y la primera que actuó, lo que pasa es que el tema es que a veces nosotros como hombres somos un poquito quedados, ¿no? En algunas cosas. Y las mujeres son las que toman la batuta y la delantera. El asunto es que Romano parece indicarnos que eso fue lo que estaba pasando también allá en Roma, en esa época. Y fíjense, y dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? En su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Fíjense qué pasó. Lo primero que pasó es que el hombre dejó su lugar. No fue que la mujer actuó. Eso no fue lo primero que pasó. Lo primero que pasó es que el hombre había dejado de actuar y había dejado de aprobar si eso le gustaba o no a Dios, y había abandonado a Dios, y entonces la mujer tomó la batuta y empezó a hacer cosas, y después el hombre, pero yo también puedo ser mujer. Fíjense que eso no es nuevo. Pero yo también puedo caminar así. Yo también puedo ser bonito y fino. Yo también puedo. Y así empezó. Y dice que se encendieron en sus lascivias, en actos vergonzosos, dice la Biblia. Y más adelante dice, en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Empezaron con una cosa y eso se convirtió en un monstruo. Empezaron con algo y eso se convirtió en un desastre. Pero ese desastre, ¿cómo entró? ¿Por qué entró? Porque el hombre dejó de ser hombre. Y no comenzó porque fue afeminado primero y yo como que nací así. No, sino que abandonó su lugar. Y de repente a lo mejor él abandonó su lugar como padre. Y de repente el hijo empezó con una desviación. Y cuando creció el hijo con esa desviación,
se convirtió no solo en la homosexualidad o en la depravación, sino que se convirtió en una cantidad de cosas increíbles. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Lo peor de todo era que algunos decían, bueno, yo no soy así, pero ellos tienen el derecho. ¿Han escuchado todo eso? Ese es el tema de hoy en día. Ya va, pero no, hay que dejar, la gente tiene el derecho de decidir. Y hoy en día los hijos, fíjense que todo comienza por la gente de influencia, ¿verdad? O se ve mucho allí. Y algunas personas de influencia en el mundo han empezado a agarrar a sus hijos y a decirle, bueno, le voy a poner un nombre neutral. ¿Han escuchado? Voy a ponerle un nombre neutral. No se va a llamar Pedro, si es hombre, o no se va a llamar María, si es mujer, sino que le voy a poner un nombre ahí intermedio, que sirva para mujer y que sirva para hombre, como unisex. No. Y además le dicen a su hijo, imagínense decirle a un niño de 5 años que todavía no sabe limpiarse, que todavía no sabe ni bañarse, decirle, ¿qué quieres ser tú? ¿Hombre o mujer? Imagínese usted. Bueno, no sé, papá. Bueno, está bien, no eres nada por ahora. Y si alguien te dice que tú eres hombre, me llamas, porque tú tienes el derecho de no serlo. Imagínense la situación de degradación en la que estamos. Y todo sabe por dónde comenzó. Porque un hombre dijo, ya yo no soy hombre, soy como mujer. Pero un hombre no es una mujer. Un hombre debe actuar como hombre, dice la palabra del Señor. Dele un aplauso a Dios. Así que ser hombre significa que usted no actúa como mujer. Usted es la cabeza de su hogar. Usted toma las decisiones aprobadas por Dios. Usted es la persona indicada para liderar a su hogar en todas las áreas en el nombre del Señor. Necesitamos verdaderos hombres, ¿sí o no? ¿Cuántas mujeres necesitan un verdadero hombre a su lado? Amén. Número 2. Ahorita no. Hermano, te necesito un hombre. No, mentira. Esa es su decisión. Hombre significa que usted no es un vaso frágil. Número 2. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones nos tengan estorbo. ¿Sabe? Tenemos hijos pródigos hoy en día porque tenemos hombres de cristal. Cualquier cosa los quiebra. No lo soporto. ¿Cuántos no vemos eso? No soportan a los hijos. Ese es lo primero que uno ve. Y se lo lanzan a la mamá. Ve cómo lo cría. Yo no lo soporto. Y la mamá es la que tiene que guerrear. Y por eso la mujer empieza a ser hombre. Es la que corrige, es la que pone carácter. Porque él se quiebra. Él prefiere ver el fútbol. Y que todo el mundo haga silencio. Él no va a resolver el problema, él solo quiere silencio.
Él solo quiere que nadie lo moleste. Hoy en día tenemos mujeres de hierro. ¿Sabe por qué? Porque tenemos hombres fragilitos. Y pensé también, y lo escribí para que no se me olvidara, que tenemos familias destruidas porque tenemos hombres delicaditos a quien todo el mundo tiene que cuidar. Todo el mundo lo cuida a él, pero él no cuida a su familia. Él se cuida a sí mismo. Él se hace todo a sí mismo, pero no está cuidando realmente a su familia. Un hombre no es un vaso frágil. Un hombre debe actuar como hombre, dice la palabra del Señor. Así que tenemos necesidad, ¿sabe? De hombres como ¿quién? Como Josué. Cuando vino el momento de la crisis social, Josué estaba en una crisis social. Él se paró y dijo: yo y toda mi casa vamos a servir al Señor. No se quebró ahí en la crisis social. No se dejó influenciar por el mundo. No se quebró en los momentos difíciles, sino que dijo: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Él estaba dispuesto a que cuando él llegara al cielo, sus hijos también llegaran al cielo. Vamos a llegar juntos al cielo. Tú tienes que servir al Señor. Vamos a buscar de Dios. Él en algún momento, siendo un líder de una nación, imagínense lo que tuvo que decir. O sea, esas palabras a lo mejor nos emocionan y dice: wow, tremendo hombre. Pero en algún momento, o si lo observamos bien en todo el panorama, son unas palabras un poco difíciles, porque él era líder ahí en la nación y él tuvo que abandonar a la gente a su decisión. Pero ¿sabe a quién no abandonó? A su familia. Él no podía a lo mejor resolver todos los problemas sociales en el momento, pero sí se paró al frente y dijo: no sé cómo lo quieran hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Los que quieran seguir este ejemplo, vengan conmigo. Sigan, vean cómo se hacen las cosas. Se paró al frente como ejemplo, más que con palabras, fue ejemplo. Él decidió por toda la familia. Así que es el tiempo, hermano, de que usted empiece a decidir por su hogar. No le toca a su esposa decidir si van a la iglesia o si oran. No le toca a la esposa decidir si en la casa se busca de Dios, se lee la Biblia. Eso no le toca a otra persona, hermano. No le toca a la esposa, no le toca a los hijos. ¿Sabe a quién le toca? A usted. ¿Sabe a quién le toca, hermano? A usted. Nos toca a nosotros. Eso no es responsabilidad. No, la madre es la que. No, eso es mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como hombre. Número 3. Ser un hombre significa que usted no es un animal. Número 3. Tito capítulo 1 versículo 12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, escuchen esta frase, malas bestias, glotones y ociosos. Pero el Salmo capítulo 73 versículo 22 también dice que a veces nosotros como hombres tendemos a ser como medio bestias. Torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Cuántas veces no vemos a un hombre que no es cariñoso, que no es una persona que se muestra como ejemplo, sino que se muestra más como una bestia? Llega a la casa y se escucha todo tipo de ruidos corporales. Huele a de todo. Hace y deshace, tira por donde quiera. Hace lo que sea, ¿verdad? Y deja de ser lo que realmente tiene que ser. Asume una posición
totalmente equivocada, con glotonerías, con ociosidades, mentiroso, quizá que no entiende. Así que no es solo lo que tú quieres. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que ¿cómo actúa un animal? ¿Cómo actúa? Él actúa por instinto. Y eso le pasa a muchos hombres. Actúan siempre ¿cómo? Por instinto. Están actuando siempre de forma animal. Van por la calle y ven a una muchacha y relinchan. Están actuando ¿cómo? Por instinto. De repente sus acciones no son de una persona que que tiene dominio de sí mismo, sino que sus acciones son por instinto, son animales. Ahora, un hombre, según la Biblia, no es un animal. Un hombre tiene que ser un hombre. Tiene que tener dominio propio. Tiene que tener autoridad sobre sus pensamientos, sobre sus emociones. Un hombre tiene que tener control de sí mismo. Un hombre tiene que ser una persona que no sea un desordenado, un cochino, un despilfarrador, uno que está solo pendiente de sí mismo. Venimos a Dios y a veces seguimos con las mismas costumbres, las mismas actitudes, como animales. Queremos actuar a veces como perros. Queremos actuar de cualquier forma. Y el salmista, perdonen que realmente no estoy seguro si fue David o no, si alguno lo lee a lo mejor me puede decir, pero dijo y reconoció que él estaba actuando como una bestia, como un animal. No entendía que todas mis acciones modelan mi hogar, que todas mis acciones y van dándole forma a la vida de mis hijos, a la vida en mi hogar. No entendía que cualquier situación, ¿verdad? Que muchas cosas que hacemos nos están apartando de Dios. No lo entendía. Era como una bestia. Al final termina diciendo, era como un animalito que no entiende, que solo actúa por instinto. Yo tengo un perrito en la casa. Y a veces uno no está mucho ahí en la casa, ¿verdad? Y el perrito tiene que hacer sus necesidades, pero él no entiende. Yo le puse un lugar y lo enseñé, pero sin embargo él a veces toma sus propias decisiones. Por instinto. Él decide que él quiere hacer sus cosas en otro lugar. Él decide, y yo le enseñé que no se comiera los cocos, y ahorita hay muchos coquitos por ahí. Pero él decide que él quiere comerse los cocos. Le provocan, dice viscoso pero sabroso. Le provocan. Y se los come. Así que él después está vomitando. Él sabe que va a vomitar. Y vomita donde sea. Actúa por instinto. Samaria le da muchas veces la comida. Y en estos días le metió la mano en el momento cuando estaba comiendo y le lanzó a morder. ¿Por qué? Porque actúa por instinto. A lo mejor creyó que le iban a robar su alimento. Nosotros no somos animales, hermanos. A lo mejor esta parte de la palabra no es para todos, pero para algunos puede ser. No somos animales, somos hombres de Dios. Así que comportémonos como tal, actuemos como tal en el nombre del Señor. Bríndele un aplauso al Señor. Número 4. Un hombre no es un niño. ¿Qué no es un hombre? Un niño. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Es más, pensaba como niño. Jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era
de niño. Un hombre no es un niño. ¿Cuántos hombres no hay casados y con hijos viejos y siguen siendo un niño? La esposa es la mamá. Le lava los interiores, le recoge todo, le hace, no sabe ni hervir el agua, hermano. Si lo dejan solo 2 días, no sabe ni dónde está el desodorante. No sabe nada. ¿Por qué? Porque no es un hombre. Puede tener pelo en el pecho. Usted se pudo haber casado con él hace mucho tiempo. A lo mejor tiene canas ya. Está arrugado por varios lugares. Pero no es un hombre, es un niño. No sabe. Y la Biblia nos dice que hay una diferencia entre hombre y niño. Y creemos que porque la sociedad nos muestra cómo son los hombres, entonces todos debemos ser así. Y no es así. ¿Por qué? Porque los niños saben a dónde corren. A la mamá. Los niños corren hacia la mamá y le lloran. Ay, mamá. ¿Cuántos hombres no vemos? Tienen un problemita y salen corriendo. O con la mamá o con la mamacita. Pero salen corriendo. ¿Cuántos hombres que creen que todavía son niños, lo que hacen es llorar y patalear? A la manera madura. A la manera de adulto, ¿no? Lloramos. Los niños también, pudiéramos decir que un niño es el que no es capaz de velar por sí mismo, mucho menos por la familia. Mucho menos por la familia. Así que ser un hombre no es solo traer el dinero a la casa. Un hombre incluye muchísimas otras cosas, muchas responsabilidades que en este tiempo usted y yo debemos asumir. Y que en este tiempo la mujer debería soltar para asumir su posición y su rol. Y va a venir la bendición de Dios al hogar. Ahí va a venir la bendición de Dios al hogar. Cuando el hombre empieza a ser hombre y le quita toda esa carga de ser hombre a la mujer. Y la mujer entonces puede ser mujer y asumir toda su responsabilidad. Imagínense lo que los hijos van a ver. Wow, esto es un hombre. La niña va a ver a su papá y va a decir, wow, esto es un hombre. Y la niña va a ver, o el niño va a ver a su mamá y va a decir, wow, esto es una mujer. Así es que se hacen las cosas. Esta es la diferencia. Va a ver a sus compañeros, quizás los que tienen problemas en sus hogares, hogares disfuncionales, situaciones, complicaciones, etcétera, y va a decir, wow, hay tremenda diferencia cuando tenemos a un hombre en el hogar y cuando entonces la mujer puede asumir su posición de mujer. Lamentablemente no vamos a hablar hoy de la posición de la mujer. Quería comenzar por el principio. No sé si voy bien, pastor, espero que haya ido bien, pero quería comenzar por el principio. Fundamental para que una familia sea fuerte es que el hombre sea hombre, en el nombre del Señor. Y diga, Dios va a ser el primero en este hogar, en el nombre del Señor. Antes de casarnos con Samaria, yo le escribí una carta. Todavía en esa época se escribían cartas, ¿no? O bueno, ya no tanto, pero yo intenté ser un poquito a la antigua. Y le escribí una carta y le dije, yo le voy a servir al Señor. Así que si tú te vas a casar conmigo, le vamos a servir al Señor el resto de nuestras vidas. Y nuestros hijos le van a servir al Señor. Yo se lo escribí, eso está ahí.
Y lo puse en correo y copié a varias personas y todo. Que hayan testigos. Para que después ya no digan, oye, que tú me engañaste. No, yo no te engañé. Yo te dije que íbamos a servir al Señor y que vamos a buscar de Dios y que nuestros hijos van a servir al Señor. ¿Sabes qué me llama la atención? Que en la familia de los sacerdotes en el pueblo de Israel, los hijos y todas esas generaciones no tomaban una decisión, sino que ellos habían sido llamados para servir al Señor. Obviamente podían desenvolverse de todas las formas específicas que Dios le había dado como habilidades a cada uno. Pero había una decisión ya tomada. Desde la época de Aarón, desde la época de los patriarcas, había una decisión tomada. Y es que esa familia entera, por las generaciones, le iban a servir al Señor. Así que todos le tenían que servir al Señor. Todos habían nacido para eso. Y yo tomé esa decisión y yo se lo escribí. Mi familia le va a servir al Señor. Mi hogar, mis hijos le van a servir al Señor. Eso es bíblico, hermano. Cuando usted toma la decisión en su hogar, el Señor empieza a actuar. Cada hijo podrá tomar su decisión. Esperemos que las tome muy bien. Esperemos haber tenido la capacidad de enseñarle de la manera correcta. Oramos al Señor que seamos dignos de ver esa bendición en nuestros hijos. Le pedimos a Dios misericordia, ¿verdad? Por esto. No somos perfectos, pero oramos al Señor que ellos puedan seguir en esa decisión de honrar a Dios Todopoderoso. Y en mi caso, que tengo hijas, de que puedan tomar la decisión de casarse con la persona correcta, ¿verdad? Que sean hombres de Dios, que sean hombres que entiendan lo que es ser un hombre, que sean hombres que le sirvan al Señor, ¿verdad? Y que las amen por sobre todas las cosas. Me llama la atención una anécdota y con esto quiero terminar. Fíjense que en algún momento una familia quería escalar el Monte Everest y contratan a un Sherpa, creo que es que se llama, un entrenador y además el que los iba a llevar hasta la cima. Se preparan durante meses, casi un año. Esto es una historia real. Y mientras iban subiendo, el guía les dice a todos, mira, es necesario que nos amarremos a 15 metros de distancia, pero todos tenemos que estar amarrados, porque si cae el último, los demás los sostenemos. Si cae alguno, los demás nos agarramos y es como más seguro, mientras que si cae uno, pues nadie va a salir corriendo a buscar al otro, va a ser imposible. Y si no estamos agarrados de nada, pues menos. Así que ellos empiezan a subir, todos se amarran con las cuerdas, estaban a 15 metros el uno del otro, iban subiendo, llegan a la cima, llegan arriba al pico y coronan, están allá, celebran, no sé qué, y vienen bajando. Así que el guía se lanza de primero porque es el guía, conoce el camino, conoce el movimiento del lugar, el clima, el viento, todos aquellos detalles. Es además el que tenía más fuerza, había nacido en esas alturas, etcétera, etcétera. Se lanza y empieza a bajar. Pero el guía resbala. Y al guía resbalar, como todos estaban amarrados, jala el segundo. El tercero y el cuarto intentan, pero no logran. Y jala el tercero, jala el cuarto y se van. En ese asunto, 3 de ellos murieron, incluyendo al guía. Solo sobrevivió uno. Y me llama mucho la atención porque pasa mucho o pasa exactamente igual en la familia. Pasa que si el hombre resbala, desliza prácticamente toda la familia. Si el hombre deja de guiar, deja de ser el hombre, deja de él sostener a su hogar, entonces eso hace que toda la familia resbale. Es necesario que en este tiempo los hombres seamos hombres.
y asumamos nuestra posición. No somos niños, no somos animales, no somos un vaso frágil, no somos mujeres, somos hombres en el nombre del Señor. Bríndele un aplauso al Señor. Pero ahí no termina la historia. La historia se pone peor o más buena, no sé cómo usted lo quiera ver. El asunto es que mientras ellos iban cayendo, como iban amarrados, arrastraron a 2 personas que iban subiendo. 2 personas que no habían llegado a la cumbre, iban subiendo amarrados. Las cuerdas los enredaron y se los llevaron y ellos también murieron. Y me llama la atención que a veces cuando las personas ya entran a cierta edad, más adulta, que pudiéramos decir que ya están más bien de bajada, se descuidan, sueltan, dejan de hacer lo que tienen que hacer. Y eso hace que se lleven a los que a lo mejor vienen apenas subiendo. Pensaba en eso. Pensaba que a veces los que vienen más bien de bajada, al descuidarse, tumban a los que vienen apenas subiendo. Y eso nos habla de a quienes vemos, de quienes son nuestros modelos a seguir. Los padres, los abuelos, que son nuestros modelos a seguir, tienen que velar hasta el final. Tienen que velar por sus hogares hasta el final. Siempre recuerdo a mis abuelos. Cuando yo los visitaba y me quedaba allá, se paraban en la madrugada a llorar, hermanos, literalmente lloraban por todos sus hijos. Viejos de 50, 60 años, con hijos y nietos. Y ellos se paraban de madrugada. Señor, perdona, Señor. Y lloraban y oraban, clamando por todos sus hijos. Y eso lo tengo aquí, creo que es el único recuerdo que tengo demasiado fresco de ellos. Velando, orando, intentando no descuidarse. ¿Sabe a quién le pasó eso? A David. ¿Sabe a quién le pasó eso? A Salomón. Cuando llegó a una edad, se descuidó. Y eso hizo que se llevara a muchos. Muchos que quizás admiraron a Salomón toda su vida. El tipo más sabio que ha existido en la historia. Pero de repente andaba haciendo locuras. Andaba tomando decisiones equivocadas. Así que no importa la edad que usted tenga, el momento de la vida en el que está, la posición en la que se encuentra, hombre de Dios, mujer de Dios, seamos hombres y hagamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer en el nombre del Señor. Hay muchas cosas que todavía podemos rescatar, que todavía podemos ser, que todavía podemos hacer en el nombre del Señor. Y para las nuevas generaciones, solo existe un hombre y existe mujer. Solo existe hombre, existe mujer. Y el Señor te ha llamado a ti como hombre de Dios. Los muchachos, los más jóvenes que están acá, los adolescentes, los muchachos, tú eres un hombre y el Señor te ha llamado a ser hombre para Él, para servirle. No eres un niño, no eres una mujer, no eres cualquier otra cosa, eres hombre. Asume tu posición, porque el Señor te va a bendecir grandemente, grande y poderosamente.